En el ejercicio 200 de la página 64 se nos pide construir un cono y un cilindro. Entonces vamos a hacer igual que en el ejercicio anterior, vamos a intentar construir las dos figuras al mismo tiempo. Primero vamos a representar la circunferencia en un espacio donde se vaya a ver con las verdaderas magnitud, con las medidas reales. En este caso vamos a utilizar, como hicimos con las figuras anteriores, lo que sería el plano X o Y abatida o X o Z. Vamos, por lo tanto, a llevarnos el diámetro y también vamos a llevar la mitad de ese diámetro para trazar ya el cuadrado y la división que tiene justamente en medio. Vamos a marcar 5 y 25. Y vamos a trazar paralelas a los ejes que tenemos. Vamos a alargar un poco más esta línea. Vamos a trazar la circunferencia tomando ese centro como referencia, al que vamos a nombrar como el punto O abatido, ya que después nos va a servir para levantar la altura, y vamos a marcar después los 8 puntos sobre ella, igual que hicimos en el ejercicio 198. Vamos a tantear qué pasa por esos 4 lados que están frente a ese cuadrado y a continuación trazaremos esa circunferencia. El trazado va a ser auxiliar, por lo tanto no habría que repasarla mucho más fuerte. 4 de esos 8 puntos los vamos a tener justamente aquí y los otros 4 los vamos a localizar con 2 diagonales, las diagonales de ese cuadrado. Vamos a indicarlos y vamos a ponerle números, ya que en este caso sí que lo vamos a trasladar como si fuera el plano abatido. Por lo tanto aquí pondremos el número 1 abatido, 2, 3 y así con todos los demás. Y vamos a trazar paralelas por esos 4 puntos que quedan sobre la diagonal, tanto al eje X como al eje Y abatido. Y desde estas medidas que tenemos aquí sobre el eje X vamos a trazar paralelas al eje Y ya real. Si os fijáis, lo que estoy intentando es mover lo menos posible lo que sería el cartabón para que las líneas me queden con la menor error posible. Vamos a trabajar otra vez con el coeficiente de reducción que trabajamos antes y también vamos a utilizar una escala un poquito aumentada, un múltiplo, que sería 4/6. Vamos a indicar, por lo tanto, los 6 centímetros sobre el eje Z
aquí 4 centímetros sobre el eje Y. Los vamos a unir. Y esa línea me va a marcar la dirección de todas las demás que tengo que trasladar para que me queden reducidas. Podemos trazar toda la línea, si queréis también, igual que hicimos en los ejercicios anteriores, solamente el principio y el final. Y una vez que ya tenemos esas distancias señaladas, vamos a trazar paralelas al eje X por cada una de esas medidas ya reducidas. Vamos a utilizar, por lo tanto, esos 8 puntos y los vamos a nombrar también. Aquí vamos a tener que coincide el punto 5 abatido con el 5 sin paréntesis. Aquí el 4, 3, 2, 1. Aquí los que faltarían. Esos puntos los vamos a unir con plantilla de curvas, y también antes de unirlos con plantilla de curvas lo que vamos a hacer es repetir la misma operación, ya que vamos a utilizar el mismo diámetro en esta otra parte de aquí. Vamos a buscar en estas plantillas, en las plantillas de curvas, una curva que nos una de 3 en 3 puntos, de manera que aquí nos quede más abierta de forma que nos coincida y nos enlace con el punto siguiente, y aquí quede un poquito más cerrada. Entonces, más o menos podríamos utilizar esta parte. Vamos a marcarla de momento más clarita, porque no sabemos todavía cuáles van a ser las partes continuas y discontinuas. Se puede intuir más o menos que esa parte sería discontinua, pero vamos de momento a marcarla así. Y si podemos trabajar con esa parte de la plantilla esos 3 puntos, también podríamos unir estos otros 3. Aquí la vamos a poner un poquito más cerrada y ahí un poquito más abierta. Aquí ya podemos suponer que esta parte va a ser continua porque la tenemos más hacia adelante, por tanto la podemos marcar un poquito más oscura. Y las mismas partes de esa regla las vamos a utilizar aquí para unir los mismos puntos. Vamos a unir también ese punto 1, 2 y 3. También repasaríamos más fuerte esa parte, y aquí sí podemos suponer que va a ser discontinua, por lo tanto la podemos ir marcando ya también como discontinua. Para enlazar los otros 3 puntos podríamos utilizar, por ejemplo, una parte de la plantilla como esta, en la que nos encontremos esta parte un poquito más abierta y esta un poquito más cerrada. Entonces podemos intentar unir los 2 puntos de arriba. Vamos a marcarlos ya si queréis como discontinuo, y después repasamos también los otros porque seguramente va a ser discontinuo, y desplazándola ligeramente más hacia arriba vamos a unir estos otros 2, pero en este caso con una línea continua. Vamos a repetir la misma operación en esta otra parte de aquí y en las del otro dibujo.
Al marcar esas curvas he marcado ya algunas líneas como continuas y otras como discontinuas. Por ejemplo, en esta parte de aquí de la izquierda he marcado como continuo desde el punto 7 hasta el punto 4 y lo demás discontinuo. Y aquí más o menos se habría marcado hasta la mitad de esta curva y hasta la mitad de esta otra como continuo y lo demás como discontinuo. Entonces, continuando con lo que es el cono, lo que vamos a hacer va a ser llevarnos la altura desde este punto, que lo hemos señalado pero lo señalamos ahora, que va a ser el centro de esa circunferencia y de la base. Vamos a trazar paralela al eje Z. Y desde ese punto directamente nos vamos a llevar la altura que nos dan, que en este caso nos dicen que es de 7 centímetros o 70 milímetros. Aquí vamos a indicar el vértice y vamos a unir con los puntos que me queden más exteriores de esa curva, localizando más o menos el punto de tangencia. Va a ser un poquito más hacia arriba de ese punto 7, un poco más hacia abajo de la curva, y en este caso lo mismo con el punto 4, será prácticamente el punto 4. Lo repasamos más fuerte, ya que formaría parte del contorno aparente de la figura, y ya tendríamos completo lo que es el cono. Para construir el cilindro lo que vamos a hacer es llevarnos otro, o bien un cuadrilátero o bien directamente desde cada uno de esos puntos la altura hacia arriba. Vamos a trazar, por ejemplo, desde cada uno de esos puntos, llevándonos, igual que si fuera un prisma, las alturas paralelas al eje Z. En algunos casos puede que nos coincida alguno de esos puntos. Y vamos a llevarnos esa altura de 6 centímetros sobre una de las líneas y con el compás vamos a trasladarla sobre las demás. Señalamos los puntos que tenemos arriba y vamos a nombrar con los mismos números, lo único que les vamos a poner un apóstrofe para diferenciarlos, vamos a ponerles un prima. Y vamos a unirlo con la misma parte de las reglas de las plantillas de curvas con las que unimos lo que es la base. Esa curva la hemos trazado toda continua, ya que sería la base superior y se vería completa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir los dos puntos más exteriores, tanto en la curva superior como en la inferior, trazando una paralela al eje Z, de manera que me queden enlazadas y represente las generatrices de ese cilindro. Esta línea la marcaríamos como continua y más oscura.
Y en este caso haríamos lo mismo. Buscaríamos los puntos más exteriores y uniríamos la base superior con la base inferior. En la medida de lo posible, intentar que las letras o los números no coincidan con parte del trazado, sobre todo cuando es parte del trazado que es solución. Pero bueno, si no podemos evitarlo, pues al menos dejamos esa letra o ese número sin tachar y dejamos un pequeño espacio entre medias. Y así ya tendríamos terminado el ejercicio.